¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera clase en relación a biología, inicio de esta clase, en la cual vamos a iniciar. Les voy a compartir un video para podernos enfocar en relación a qué vamos a estudiar en base a las generalidades de la biología también, que tienen mucho que ver en relación al estudio con la criminalística, ¿sí? Atiendan, por Fascinante, favor. la que existe entre la biología y la criminalística. Vamos a ver cómo los principios más básicos de la vida, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una conexión que es, bueno, fascinante, la que existe entre la biología y la criminalística. Vamos a ver cómo los principios más básicos de la vida se transforman en herramientas clave para resolver crímenes que parecen imposibles. Empecemos. Y para que vean de qué va esto, arranquemos con una pregunta potente. ¿Puede un insecto resolver un homicidio? La respuesta, créanme, es un sí rotundo. Y esto es solo una pequeña probadita del poder increíble que tiene la biología en el campo forense, porque cada organismo vivo, por pequeño que sea, puede ser un testigo silencioso. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a buscar la pista oculta. Después sentaremos las bases con el método forense. Luego veremos la biología al servicio forense en plena acción. Y para cerrar, vamos a entender por qué tienen una relación simbiótica. Muy bien, iniciamos oficialmente nuestra investigación. Y como en cualquier pesquisa que se respete, lo primerito es saber qué estamos buscando. Nuestro objetivo tiene que estar clarísimo. Y aquí lo tenemos. Ojo, que no se trata nada más de saber qué es la biología o cómo funciona cierto proceso. No, no, no. La clave aquí es usar una metodología, un paso a paso, para aplicar todo lo que sabemos sobre la vida de forma sistemática y así resolver un crimen. Este es el verdadero corazón de todo esto. Ahora sí, pasemos a lo que es de verdad la base de todo. Antes de siquiera tocar un indicio biológico, necesitamos una estructura, un protocolo que nos asegure que lo que encontremos es válido. Y eso, amigos, es la ciencia y su famoso método. A ver, aquí hay una palabra que es fundamental: sistema. La ciencia no es una colección de datos curiosos y ya. Es un proceso súper riguroso, organizado y metódico para entender cómo funciona el mundo. Y en la criminalística, este sistema es lo que separa una simple corazonada de una prueba contundente. Y este sistema se basa en 3 pasos clave. A ver, imagínense esto. Primero, la observación. Ves una fibra extraña en la ropa de una víctima. Segundo, la experimentación. Llevas esa fibra al laboratorio para hacerle análisis y compararla. Y tercero, la verificación. ¡Sas! Confirmas que esa fibra coincide perfectamente con la alfombra del coche de un sospechoso. Al final del día, esto es lo importante. Sin objetividad, repetibilidad y verificabilidad, la evidencia pues no vale nada. Este método es como un escudo que protege la investigación de errores y prejuicios. Así nos aseguramos de que las conclusiones se basen en hechos y no en simples opiniones. ¡Excelente! Con las bases del método científico bien puestas, ahora sí podemos aplicarlas al mundo fascinante de la evidencia biológica. Es justo aquí donde la vida misma empieza a contarnos sus secretos. Esto que vemos es una idea súper potente. Piensen en esto. Cada ser vivo, desde una minúscula bacteria hasta una hoja que cae de un árbol, es un posible portador de información. Para un criminalista, la naturaleza no es solo el fondo de la escena, es un archivo de evidencias esperando a ser leído. Y esto se ve clarísimo con ejemplos concretos. Un cabello nos puede dar un perfil de ADN. El polen pegado a un zapato puede colocar a una persona en un lugar y momento específicos. Y bueno, los restos de insectos nos pueden decir hasta la hora de la muerte. Cada pequeña cosa cuenta una parte de la historia. Por todo esto, la biología forense no es una herramienta más en el maletín, para nada. Es, de hecho, un pilar, una de las columnas principales que sostienen la investigación criminal moderna. Sin ella, créanme, muchísimos casos quedarían sin resolver. Y claro, dentro de este gran pilar tenemos a los especialistas. La entomología forense, que estudia los insectos, la botánica, que analiza las plantas, y la genética, que descifra el código de la vida, el ADN. Cada una de estas ramas nos da unos lentes únicos para ver la evidencia y armar el rompecabezas. Y así llegamos a la parte final donde todas las piezas encajan. Hemos visto la ciencia por un lado, la biología por el otro. Ahora vamos a ver cómo cuando se unen crean algo muchísimo más poderoso. Esto nos lleva a una reflexión clave, porque no se trata de que la criminalística simplemente usa a la biología. Es una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitan y se benefician la una a la otra. La criminalística le da un propósito práctico a la biología y la biología le da a la criminalística las herramientas para encontrar la verdad.
cerramos con esta idea que es muy potente. La evidencia biológica es la voz de quienes ya no pueden hablar. Es un testigo imparcial que cuenta los hechos tal y como ocurrieron, sin mentiras ni opiniones. El reto no es hacer que la evidencia hable, es saber escucharla. Así que la pregunta es, ¿estamos listos para entender esa historia? Listo chicos, espero que les haya gustado lo que les pude preparar. Entonces, en base a eso, ¿sí? ¿Se dan cuenta ustedes, ¿sí? La importancia de la materia que van a recibir el día de hoy, ¿sí? Tanto en lo que ustedes están estudiando con criminalística, ¿sí? Y la materia que comienzan hoy en biología. Evelyn, ¿por qué cree que para ustedes es muy importante la materia de biología? Pues es como dijo al final del video, de que nosotros podemos hablar por los que ya no pueden, y no porque hay que esperar a que lo escucharlos, sino como que nosotros debemos aprender a escucharlos. Muchas veces para resolver un homicidio hasta un simple insecto nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque hasta con dependiendo de los insectos que estén, yo qué sé, tal vez en el cadáver, descifrar a qué hora falleció y todo eso. Muy bien. A ver, vamos a escucharle a... Britney, ¿por qué cree para usted la importancia del estudio de la biología en la criminalística? Britney. Britney. Se quedó sin internet. Jefferson. Ok, me escribes un comentario porque en este caso es para ti muy importante la biología en la criminalística. Vamos, Mateo. Es muy importante, ya que dijo que en sí la criminalística en la biología es en el ámbito práctico y la biología en la criminalística es la que le da las herramientas para poder realizar. Ya, muy bien. Michelle, ¿por qué cree usted que la biología comparte mucho en la investigación con la criminalística? Es también importante porque ya que en un caso debemos de encontrar evidencias y tenemos que ir como a analizar y buscar quién es el verdadero culpable. Muy bien, Yaritza quería hablar. Gracias. Buenas tardes, yo creo que es un poquito importante por lo que nos permitiría identificar personas, lo que también sería establecer relación, lo que es entre la víctima, el victimario, también la escena del crimen, también para establecer muestras biológicas como es la sangre, el cabello. Ok, muchas gracias, Keila. Buenas tardes. Para mí, la biología es fundamental dentro de la carrera de criminalística, ya que nos brinda herramientas. Como Dios nos mencionó, que cada ser vivo es portador de una información y nosotros debemos saber escucharlos o analizarnos correctamente. Muy bien, chicos. Están en todo lo correcto, todas sus deducciones y opiniones. Pero de aquí cabe que ustedes entiendan, que vuelvan a comprender que lógicamente la criminalística no es única y no es necesaria sola para el estudio de lo que nosotros vamos a hacer, sino necesitamos de unas diferentes ciencias, ramas para complementar. Imagínense ustedes en su cabeza si no tuviésemos lo que es dentro de la criminalística la biología. Biología viene de qué proverbio viene? De vida, ¿cierto? Pero des en cuenta de esa terminología en la cual dice ustedes de vida, pero lo que nosotros investigamos como criminalísticos es posterior a eso. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que algún momento alguien tuvo vida, ¿sí? Nosotros podemos aprovecharlo también posterior.
cuando no. Pero lógicamente la biología te invita a seguir investigando mediante estas características que cada ser humano tenemos. No únicamente, ¿se acuerdan lo que vieron en el video? Como seres humanos. ¿Dónde más podríamos aprovechar la biología? Habían dos más. ¿En dónde? Yaritza. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Es que tengo un poquito inconveniente con la cámara y el internet, entonces no le escucho bien. Listo, ubíquese bien, desconéctese y se ubica bien. Shirley. Sí, podemos encontrar, como también decían, los insectos, ¿Cómo se llamaba esa especialidad? antropología. No, la antropología es el estudio de los diferentes restos humanos, poder aprovecharlos. La entomología. ¿Sí? ¿Y qué más decíamos con las plantas que podíamos estudiar? Vamos a Paulette. Paulette. La botánica forense. Ya, muy bien. Entonces, dense en cuenta ustedes, de todo lo que nosotros estamos rodeados podemos aprovechar. ¿Sí? Y si juntamos, unimos, compartimos estas dos ciencias, materias, ¿sí? Miren lo que podemos aprovechar en el estudio, ¿sí?, de cada uno de los indicios que podemos encontrar en el lugar. Y para eso, vuelvo y le repito, la materia criminalística se basa en dos palabras muy específicas que son técnico-científico. ¿Sí? Ahora se dan cuenta por qué lo llamamos de esa manera y se establece este tipo de materia. Sí, porque estamos compartiendo conocimientos, ¿sí?, y aplicando metodologías técnicas, ¿sí?, científicas comprobables para la resolución de diferentes casos. Vamos a establecer el objetivo, los conceptos previos, el desarrollo, las conclusiones y preguntas posterior de la clase. Nuestro objetivo de esta clase, ¿sí?, es diferenciar los principios fundamentales de la biología y el método científico para su aplicación forense. ¿Sí? Vamos a iniciar la ciencia como la base del análisis. ¿Sí? ¿Qué vamos a analizar? ¿Cierto? ¿Qué vamos a recopilar? No es lo mismo lo que les decía el video, ¿no es cierto? Poder aprovechar un insecto, ¿sí?, mediante la entomología. ¿Qué se te viene a la mente, Gema? ¿Qué es la entomología? La entomología de lo que dijo de los insectos, que ya con ellos podemos ver la causa, bueno, no la causa, sino que la hora de muerte, la hora de fallecimiento, lo que Ya, bueno. muy bien. ¿Qué más podrías determinar tú con la entomología? Sí, o sea, de pronto pudo haber tenido ¿qué le digo? Al momento que uno, por ejemplo, creo que se sonaría, también como que saben quedar aquí como en las marcas, ¿no? Ahí también si es que hay sangre seca, ese Pero tipo de cosas. especialmente la entomología en insectos. Leonardo, ¿qué más podrías tú decirnos o se te viene a la mente que podrías aprovechar mediante un insecto, mediante la entomología? Tal vez, profe, determinar el estado de descomposición en la cual se encuentra un cuerpo. Ya, ¿por qué? ¿Qué te ayudaría en este caso? Pues como son mis anteriores compañeros, ya como se puede obtener, pues a qué hora falleció. Pues a mi parecer creo que las propiedades del insecto, no lo sé, porque no lo he estudiado, pues pueden ayudar a este tipo de verificación de tiempo de descomposición del cuerpo o algo así por el estilo. Muy bien. Lo que quiero, chicos, es que a partir de lo que ustedes están estudiando vamos a necesitar que su mente sea más amplia en relación a las hipótesis que ustedes pueden dar. Entiendan que la criminalística, las inspecciones oculares técnicas, el inspector ocular técnico que se forma, siempre tiene una mentalidad muy abierta en ver un poco más en lo que pudo haber pensado. Y de ahí nosotros nos basamos siempre en relación a las hipótesis. ¿Sí? Que nosotros no aseveramos. ¿Sí? Nosotros lógicamente damos una hipótesis en relación a lo que pasó, qué pudo haber pasado. ¿Sí? Y posterior al análisis y al estudio podremos decir sí, tiene relación a eso. Entonces, Sharik,
Si encuentras un animal mediante la entomología, ¿qué se te viene a la mente que también puedes determinar mediante el estudio del mismo? Dependiendo de lo que se encuentre en el cuerpo, podemos ver si fue movido o no fue movido del lugar, cuánto tiempo lleva por la descomposición, si hay huevitos de larva o moscas. Eso nos da un indicio del tiempo que puede llegar, de que llega muerto. Bien, vamos, José, ¿qué más podrías estudiar si encuentras una larva, ¿sí? En este caso aplicando la biología para el estudio criminalístico? Podría determinar el tiempo transcurrido desde la muerte. Ya, muy bien. Entonces, chicos, siempre abran un poco la mente. Si encontramos un animal, lo primero que vas a establecer si ese animal corresponde o no a la fauna que estamos nosotros presentes. ¿Me entienden? Es decir, que si yo encuentro un animal que ya está por mediante su estado de putrefacción o presencia mismo, es establecer la fauna que corresponde o no a ese cuerpo en ese momento. Que yo puedo establecer que si el cuerpo ha sido trasladado de un lugar a otro y si corresponde o no a esa presencia mediante el estudio entomológico, si corresponde o no a esa fauna. ¿Me entienden? El tiempo sí, posiblemente de la muerte. Lógicamente, dentro de las diferentes faunas existe un signo que se llama antropofagia. ¿Sí? Es decir, que los animales comienzan a comer todo el tejido del cuerpo humano. Entonces, des en cuenta, el estudio del ser vivo de ese animalito ahí nos dice mucho, ¿sí? De la presencia en ese lugar. ¿Sí? Ahora, Leonardo, si encontramos una planta, ¿qué se te vendría a la mente que podríamos establecer? Evelyn, antes de eso, me quería preguntar algo. Sí, tengo una pregunta. Dígame. Supongamos que una persona que falleció, ¿no es cierto? Se encontraba bajo sustancias, yo que sé, podría ser de la marihuana o de la cocaína. Eso, los insectos llegan, ¿qué suele pasar? O sea, ¿los insectos llegan a devorarlo más rápido o como que lo alejan? O sea, ¿cómo? A ver, ¿Cómo funciona eso? no los insectos, son Bueno, los animales gusanos, las larvas más que todo eso. Bueno, las larvas inician ya mediante el inicio, el traslado, la transfusión, en este caso, del estado de putrefacción, la descomposición de los diferentes tejidos para, según la superficie, ya sea cálido, húmedo, seco, a descomponerse. Pero lo más tendiente es que animales carroñeros que existen por ahí inicien este signo que es de la antropofagia. En la costa, la gran mayoría las hormigas. Y a veces por eso es que tal vez, o sea, como dice animales carroñeros, es que tal vez uno puede darse cuenta de que esa persona estaba bajo sustancias o no es posible detectar No, a eso ver, así mediante lo eso. que te digo es que los animales presentes en el lugar mediante la etimología te va a orientar de esta manera. ¿Por qué? Tú estudias un animal en relación a que si es característico de ese suelo, ¿sí? Si es que lógicamente está presente en ese suelo, corresponde y está cerca del mismo. Te ayuda mucho. Pero para determinar una sustancia, ¿qué necesitarías? Analizar, en este caso, un fluido orgánico de la persona. Más no un animal te va a decir si tú analizas mediante eso. Pero sí el suelo, ¿sí? El tiempo que ustedes me dijeron de esa manera. Entonces, si yo encuentro una planta, ¿qué me va a decir? Si yo encuentro una hoja, yo que sé, en la parte superior del cadáver, entonces, ¿yo qué voy a pensar? Si esa fauna, de igual manera, ¿sí? Corresponde o no al ambiente donde yo encuentro el cadáver. Entonces, todo el estudio es permitido. Y de ahí viene el segundo punto que nos dice, los seres vivos son una fuente de evidencia. ¿Sí? ¿Por qué crees, Marilyn, que los seres vivos son una fuente de evidencia? Porque hay rastros en ellos, principalmente como dicen en los insectos o en las plantas, o también en el polen, porque mediante el polen puede verse si un cuerpo se trasladó a otro lugar. Ya, muy bien. Entonces, dentro de esto se dan cuenta ustedes, ¿sí? Nuestro objetivo es poder hacer que la ciencia, los seres vivos, la biología forense son unas ramas claves para el estudio del ámbito criminalístico. Entonces, ahora te das cuenta, y algún momento si ustedes cuando iniciaron estos, tal vez pensaron o no sabían, que todo lo que es aprovechable en la naturaleza también mediante un ser vivo, ¿sí? Y después, posterior, un ser inerte, podemos estudiarlo mediante la aplicación
de la biología forense. ¿Sí? Y la biología forense, mucho más como metodología o método científico, nos ayuda dentro de la investigación. ¿Sí? Y las ramas claves de esta es que podamos determinar, según el estudio, puntos claves para la investigación. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Y aquí viene lo que nosotros hablamos y conocemos que qué es la ciencia. ¿Sí? Hablamos que la ciencia es un sistema de conocimiento organizado o adquirido mediante un método científico. ¿Sí? Que es, uno, aplicar la observación, que es analizar el objeto, ¿sí?, de fenómenos naturales. ¿Cuál es este? El objetivo es poder analizar esos fenómenos naturales que podemos encontrar en el lugar. La experimentación, pruebas controladas de hipótesis que podemos dar nosotros. ¿Sí? Y mediante una verificación, confirmar mediante la evidencia que podemos encontrar. Entonces, la observación, analizar el objetivo de los fenómenos naturales que encontramos en una escena. Vamos a un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo encuentro un cadáver, ¿sí?, en una zona abierta, ¿sí?, ¿cuál va a ser en este caso la observación? Keila, tomando en cuenta que es el análisis objetivo de fenómenos naturales. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? A ver, hablemos que yo tengo un cadáver, ¿sí?, en un lugar abierto, desolado. Aplicando la ciencia, la observación, que nos dice que son los análisis del objetivo de fenómenos naturales, ¿sí?, ¿tú qué primero observarías, ¿sí?, que te vendría a la mente poder aprovechar mediante la biología? Podría ser las hojas, como también los insectos, moscas, las hormigas. ¿Ya? Eso lógicamente para análisis. Primero es observar, ¿sí? Es poder establecer mediante hipótesis, la que posterior la experimentación lo dirá, poder decir qué pudo haber pasado. Antes de nada, nosotros de llegar a una escena, ¿sí?, lo primero que hacemos, protegemos el lugar de los hechos para realizar una observación, que en sí es poder establecer a la escena que yo estoy, ¿sí?, si corresponde o no a lo que yo estoy observando. ¿Sí? Yo puedo encontrar una escena manipulada, ¿sí?, en la cual mediante mi observación y mi hipótesis me dirá un cuerpo, ¿sí?, yo que sé, me invento en este ambiente que encontramos el cadáver, ¿sí?, es la sierra, ¿sí?, aparentemente la persona se encontraba desaparecida supuestamente 24 horas, pero ya la encuentro en estado de descomposición. Entonces este fenómeno me va a decir a mí que yo observo que no corresponde a una hipótesis que me están dando. ¿Por qué crees, Uri? Disculpe, como dijo el licenciado, no lo escuché bien. A ver, chicos, yo les puedo repetir muchas veces, pero estén atentos a lo que yo les digo. ¿Sí? Me hacen repetir nuevamente muchas veces, y si es que no me escuchan, alcen los micrófonos, alcen los parlantes para que me puedan escuchar bien. ¿Sí? Entonces, si tú ves en una escena, ¿sí?, mediante aplicas la observación desde una escena abierta en la sierra, ¿sí?, que aparentemente una persona se encuentra desaparecida 24 horas, pero al verificar, ¿sí?, te das cuenta que ese cuerpo se encuentra ya en estado de putrefacción. ¿Considerarías que está adecuada o no a la escena? No, porque ya ha pasado bastante tiempo del que se ha dicho que desapareció. ¿Mediante qué? ¿Cómo darías una hipótesis mediante eso? ¿Por qué? Mediante la descomposición del cuerpo, como se lo ve que ya está. Muy bien. Mediante el olor que... Bueno, el olor es característico, sí, de la descomposición de un cuerpo, pero siempre establecemos, ¿sí?, a los estados, ¿sí?, y en este caso a los lapsos de tiempo que te da primero, ¿sí?, a iniciar a las lividezas cadavéricas, rigidez y posterior al estado de descomposición hasta llegar a la momificación. Entonces, eso también es conocimiento. Pero si a mí no me cuadra decir que si alguien desapareció en 24 horas en una zona fría, ¿sí?, que el estado de conservación del cuerpo va a ser mayor que estar en la costa, ¿sí?, entonces ahí es algo que no me va a venir a mí. ¿Sí? Entonces, Jefferson me preguntaba, un cuerpo no se descompone en 24 horas, creo yo. Así es. ¿Sí? Entonces, esos son los tiempos que podemos dar y nosotros podemos decir mediante esta observación.
¿sí? La experimentación mediante esto podremos decir, sí, que es estas hipótesis controladas que hacemos nosotros corresponden o no a lo que estamos viendo. Y verificamos, confirmamos mediante evidencia. ¿Sí? Ahí sí, lógicamente podremos verificar si esta persona murió mediante una muerte violenta, muerte natural, ¿sí? Si el lugar abarca o no para que una persona se descomponga, ¿sí? Muy rápidamente. Todo es estudio, porque eso nos dice la ciencia, que es un sistema de conocimientos organizado, adquirido mediante un método científico, lo que tú vas a aplicar en el lugar. Y tiene relación a lo que ustedes están estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la criminalística, ¿dónde nace, Damaris? ¿Dónde crees que nace o dónde inicia la investigación criminalística? Abran, chicos, abran su mente. Va a iniciar, Damaris, siempre en el lugar de los hechos. ¿Sí? Siempre la investigación criminal, ¿sí? Va a partir, ¿sí? Desde el lugar de los hechos donde sucedió. Va a ser el primer lugar donde vamos a encontrar todos los indicios que nos permitan investigarlo. ¿Sí? Para esto, ¿sí? La aplicación en la criminalística nos dice, o en este caso nos recuerda que un criminalístico debe trabajar de manera objetiva y basada en pruebas observables y no en suposiciones. Lo que yo les digo, todo criminalístico que va al lugar de los hechos aplicando, ¿sí? Diferentes metodologías técnico-científicas, realiza sus hipótesis, no suposiciones. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia o no? ¿A qué te vendría a la mente, Snyder, en decir que no es lo mismo una hipótesis a una suposición? Una hipótesis se podría decir de que es una idea que tiene el criminalista en base a las evidencias que encuentra en el lugar de los hechos, y una suposición vendría a ser, o sea, no tiene una base científica en la cual apoyarse. Muy bien lo que tú me dices. Una hipótesis es que mediante lo que yo observo, ¿sí? Lo que yo observo en el lugar, puedo, ¿sí? Dar una hipótesis de lo que pudo haber pasado, imaginarme, pensar en lo que puede ser. Y una suposición es que a ti te cuentan y te dicen, ¿sabes qué? Él estuvo con 2 mujeres, estuvo consumiendo bebidas alcohólicas, sustancias sujetas a la fiscalización, y a ti ya te viene una suposición. Quizás él pudo haber muerto, ¿sí? Por, en este caso, una intoxicación, ¿sí? En base a esta sustancia. Entonces, tengan en cuenta que no es lo mismo, ¿sí? Una hipótesis a una suposición. Por eso, siempre deben trabajar ustedes de una manera objetiva, ¿sí? Basada en las hipótesis, más no en suposiciones, ¿sí? Esta mentalidad siempre va a ser la base del pensamiento científico que necesitas para resolver cualquier tipo de delito. ¿Sí? ¿Claro, chicos? Ya. Ahora vamos a hablar en este caso de la vida cotidiana y los seres vivos. Hablamos que la biología estudia en este caso la función vital que defiende o que definen a los organismos. ¿Sí? Y hablamos en estos puntos en que la nutrición es el procesamiento de energía. Cómo te alimentas, cómo estás tú, cómo es la constitución de tu cuerpo. La relación, ¿sí? Interracial ambiental, si está relacionado o no al ambiente, cómo eres, ¿sí? Y la reproducción, en este caso de la perpetuación de la especie. Siempre la evidencia forense, ¿sí? Toda prueba proviene de un ser vivo y requiere un manejo especializado. Ojo, ¿sí? La vida cotidiana y los seres vivos siempre necesitan, dentro como una evidencia forense, ¿sí? Un manejo especializado. Ojo, si tú no conoces la entomología, que nos habla del tratamiento de los animales, ¿crees tú que puedes dar un tratamiento especializado? Yo les digo, yo tuve un caso, ¿sí? Cuando fui jefe de criminalística de la ciudad de Ron, vamos a escuchar ustedes de la niña Dana Ramos, ¿sí? Que estaba desaparecida y la encontramos en una cisterna.
¿Recuerdan? Sí, y los aparentemente culpables eran el papá y la tía, algo así. Entonces miren a lo que hace mucho tiempo, ¿sí? Yo no, yo he recibido también cursos de entomología, pero cuando me topé con esa escena, ¿sí? O sea, encontré ya lo que es presencia de seres vivos en el cuerpo, que son larvas. Y cuando ya hablamos de larvas, ahí es lo que viene a aplicar la entomología en relación a qué tipo en este caso, de ser vivo está en el cuerpo. Encontrábamos unas larvas grandotas, blancas, ¿sí? Déjenme ver si es que tengo ese caso. Les indico posterior, ¿ya? Entonces, Disculpe, ¿a los cuántos días máximo comienzan ya a salir las larvas? ¿las qué? Las larvas, ¿a los cuántos días máximo A ya ver, comienzan a salir? miren, el estado de descomposición O del depende cuerpo, también del ámbito. sí, y la presencia de las larvas, ¿sí? En el mismo es según la condición donde se encuentre, ¿sí? El mismo. ¿Va a acelerar o va a retroceder? ¿Sí? La misma descomposición del cuerpo, ¿sí? Que es en este caso la descomposición de todos los líquidos que tenemos nosotros al interior, hace que, yo qué sé, en la costa sea más acelerado y en la sierra retarde más. En la humedad acelere más, en el agua, ¿sí? Porque hay presencia mayor de organismos y microorganismos ahí. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a encontrar mayor aceleración en lo que es clima templado a nivel del mar que sobre la superficie de la misma. Entonces, en el caso que yo encontramos el cuerpo de la niña ahí, ¿sí? Encontramos ya un cuerpo en estado de putrefacción, ¿sí? La presencia de larvas, ¿sí? Al parecer la entomología no te dice y te da una manera, una guía en decir que cuando tú encuentres animales en tierra, animales acuáticos, ¿sí? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo mantenerlos vivos? Porque en sí, la entomología necesita que los seres o los microorganismos que se han desarrollado mediante estos estén vivos para el análisis. Entonces, tuve que consultar a un especialista en el mismo y decirle cómo conservo, ¿sí? A una larva que está presente, viva ahí. Lo que me dijeron es, coja, meta en agua y enfríe, ¿sí? En algo frío para que se mantenga vivo. Entonces fue una experiencia nueva, ¿sí? En la cual aplicamos esto, lo que yo te digo. Fue una evidencia forense. Y de aquí viene lo que yo te digo, que la vida cotidiana es un ser vivo, ¿sí? Y toda prueba biológica, ¿sí? Que proviene del ser vivo requiere un manejo especializado. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Me entendieron? Y cuando, profe, disculpe, y cuando, por ejemplo, se encuentra un cuerpo ya de, digamos, de 2 semanas en descomposición en algún lago o un río, ahí cómo se procede, o sea, porque a veces suele darse que el cuerpo pierde algunas huellas o si no pierde ciertos rasgos de la cara y así no se le puede identificar bien. Entonces, ahí cómo se realiza la identificación A del ver, cuerpo. hay diferentes metodologías de identificación. Una, y como último punto, lo que ustedes dijeron que es la antropología. ¿Sí? Hay una parte, ¿sí? de la criminalística que se llama dactiloscopía. Nosotros como seres humanos, ¿sí? Somos identificados mediante un patrón que se creó, en este caso Bucetich, que decía, mediante el principio de mismicidad, que dice que todas las personas somos iguales pero diferentes a sí mismos. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? Tú tienes una hermana, tienes un hermano, gemelo puedes tenerlo, ¿sí? Que mediante los rastros dactilares, las huellas dactilares pueden ser iguales, pero tenemos patrones únicos, ¿sí? Puntos característicos que te hacen diferentes a los demás. ¿Sí? Cuando ya ustedes entren a ver lo que es dactiloscopía mediante la lectura que se creó mediante el código dactilar, establecer en este caso la investigación. Hay la identificación dactilar, antropológica, ¿sí? Y a veces características generales que te da un cuerpo, ¿sí? Pongamos un tatuaje, una herida, una operación que tú puedas tener. Cuando ya agotamos todos esos indicios que podemos encontrar, vamos a la identificación dactilar, ¿sí? O a la identificación antropológica. ¿Sí? ¿Claros?
Sí, gracias, profe. Ahora vamos como la biología como ciencia. ¿Sí? Hablamos que la biología como ciencia estudia la evolución, la estructura y funcionamiento de los seres vivos. ¿Sí? Multidisciplinaria porque aplica también la química y la física. Y dentro de la criminalística analiza las evidencias cruciales. Para eso está, ¿cómo se llama lo que está acá? ADN. Ya, pero ¿qué es el ADN? Aparte del ácido, desóxido y ribonucleico. A ver, consulten, ¿qué es el ADN? Que tenga mi alza la mano. ¿Es el material genético único en cada persona? Ya, muy bien, Snyder. Este es el ácido desoxirribonucleico, que es una molécula que contiene la información genética necesaria en el desarrollo y funcionamiento de todo organismo vivo. Muy bien. Entonces, miren esto que te dice la biología como ciencia, el estudio del origen de la evolución y estructura funcionamiento de los seres vivos. Entonces, cada persona, cada ser humano tiene, ¿sí?, este origen, esta cadena, ¿sí?, que nos permite identificarnos tal cual somos. ¿Por qué? Me invento, José es su papá, ¿sí? Lógicamente le dio una parte de su genética unida con la de su mamá. ¿Sí? Entonces, para una identificación, hablemos antropológicamente, ¿sí?, se investigan, ¿sí?, estas cadenas peptídicas del ADN para establecer cuál tiene mayor preponderancia en estas cadenas y poder establecer que si es que tú, mediante el estudio antropológico, mediante el ADN, corresponde o no a ser parte de ti, de tu padre, de tu madre. Entonces, esto es de suma importancia, porque utilizamos también otras ciencias más que se unen conjuntamente para el estudio de la misma, como es el estudio químico y físico de las composiciones, ¿sí?, de cuál hace y forma estas diferentes cadenas en la evolución y estructura de la humanidad. ¿Sí? Y para esto, para nosotros como criminalísticos, es de suma importancia, porque no nos puede fallar. ¿Sí? El análisis, ¿sí?, mediante la evolución y estructura de los seres vivos mediante el ADN no te da falla, ¿sí?, no te da un falso positivo, te da la certeza de la persona cómo identificar mediante este estudio. Entonces, siempre el ser vivo, ¿sí?, va a ser una evidencia crucial, ¿sí?, para la investigación. ¿Sí? ¿Entendemos? Y de aquí viene lo que yo les dije, ¿sí? Dentro de la biología existe una parte del estudio, ¿sí?, como un ser vivo, como un ser que se encuentra con vida, presente en el lugar, a decir que, ¿qué es la entomología forense? Es el estudio de insectos que coloniza a un cadáver, que está al lado, que se reproduce, creó, ¿sí?, en base a lo mismo. Y en aplicación a la criminalística es la estimación de las datas de muerte mediante el ciclo de vida de estos organismos. Lo que ustedes me dijeron, sí, establecer aparentemente el tiempo de vida, ¿sí?, o el tiempo de la presencia de ese cadáver en el lugar. Y aquí viene, miren, de dónde o cómo se reproduce, en este caso, ¿sí?, las larvas. ¿Sí? El tiempo. ¿Sí? ¿Y cuánto necesitamos nosotros para que este inicio de los huevos, ¿sí?, que nacen acá, 23 horas, van a ser larvas, ¿sí?, larvas más grandes, ya a las 130 horas se va a convertir en una pupa y 143 ya en una completa estudio entomológico mediante un insecto, larvas o la diferente ser vivo que se pueda reproducir. Entonces, esto es un proceso de tiempo que ustedes se dan cuenta hoy, ¿sí?, que necesita la entomología mediante el estudio de insectos que colonizan un cadáver. Entonces, yo te pregunto, ¿a qué se refiere la entomología forense? Al estudio, ¿sí?,
de los insectos que colonizan el cadáver. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para esto? 143 horas. ¿Sí? ¿Y qué nos permite? La entomología es la aplicación, ¿sí?, o la estimación de la data, que es el dato, el tiempo de muerte mediante el ciclo de los organismos que se han creado en el mismo. ¿Claros ahí el concepto de entomología? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Listo? ¿Se anotaron? Lo que yo les dije, eso les voy a preguntar. Era 143 horas, ¿verdad? Sí, aquí están, en la imagen está. ¿Sí? Para que se forme o se haya formado la totalidad. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Alguien, alguna consulta más que tenga? Listo. Las ramas en la criminalística dentro de la biología, ¿sí?, forense, para el estudio y acople a la misma son las siguientes que necesitamos y podemos establecer mediante la biología. La genética, lo que vimos anteriormente que ustedes me dijeron, el ADN. ¿Sí? Estudia la herencia, lo que tus padres te dieron a ti, vital para el ADN. La genética, anotarán por favor. ¿Sí? La microbiología, aquel que estudia los fluidos y los microorganismos, ¿sí?, presentes en el cuerpo. La anatomía, la estructura corporal para la patología. Es decir, que no muchos o a veces la patología anatómica de las personas no es la misma, variamos, ¿sí?, a veces entre lugares, ¿sí?, diferentes etnias y razas. ¿Sí? Y la biología molecular, que es del proceso, la base de las técnicas modernas que te permite el estudio, ¿sí?, de las moléculas, de las partes más pequeñas que encontramos en las diferentes sesiones. Entonces, des en cuenta ustedes, ¿sí?, la importancia de la biología mediante estas ramas que podemos aplicar, ¿sí?, en la investigación criminal. Ahora, te das cuenta lo que ayer hablamos, ¿sí?, o las clases anteriores hablamos en relación a que cuando yo les preguntaba ¿en qué te quieres especializar? Yo en balística, informática. Miren, ahora tienen otra opción que se pueden también especializar, que es muy buena, el análisis biológico de los indicios. También hacen de esa manera criminalística, también hacen un análisis criminal, ayudan y aportan mediante la ciencia al estudio criminal comprobado de los indicios orgánicos, ¿sí?, de vida en el lugar de los hechos. ¿Acabaron de copiar? ¿Alguien falta? Ok, sigamos. Ahora vamos a ver un caso práctico, ¿sí? Una muestra de suelo, ¿sí? En este caso, en la suela de un zapato puede contener microorganismos, esporas únicas, ¿sí? Entonces, esto, lo que ustedes ven acá, es de suma importancia y se ha hecho también un estudio biológico en relación a que cómo hacemos esta recolección. Debemos hacerlo de manera técnica, ¿sí?, la recolección, en qué vamos a contener esta muestra. ¿Por qué crees, Catherine, que es de suma importancia un recipiente, ¿sí?, poderlo poner la muestra? Para que la muestra, o sea, no sea alterada. Muy O bien, sea, ¿qué la más? evidencia no sea alterada en sí misma. ¿Ya? Nicole, ¿por qué más crees que es de suma importancia un recipiente en una recolección de un indicio? Para que no se contamine la muestra. ¿Ya? Lo principal, chicos, el recipiente donde va a contener esto es de suma importancia para que se conserve. Si hablamos de seres vivos, que necesitamos que estén vivos para el estudio. Entonces, la conservación de suma importancia. La manipulación es de suma importancia. La adulteración de igual manera. Todo es importante mientras se mantenga los protocolos de conservación, levantamiento de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué te permite en este caso práctico? ¿Ya? Vamos a ver. Si yo encuentro en una escena, ¿sí?, un cadáver por femicidio,
Hagamos esto. Tú encuentras en una persona que posterior han allanado, ¿sí? Allana la casa del Señor, encuentran unos zapatos con tierra, ¿sí? Pero a eso tienes que también tener una mentalidad abierta a una investigación. Es decir, a ver, si yo encuentro en una casa de una zona urbana, ¿sí? Con todos los servicios básicos, encuentro un zapato de, ¿sí? Una persona, ¿sí? Con tierra. Ahí se te viene a la mente hacer una hipótesis. ¿Cuál sería, Kelly, una hipótesis para usted? ¿Correspondería o no correspondería a la escena? Kelly. Perdón. Para mí sí sería una hipótesis, ya que como digo que es una zona urbana, entonces se podría decir que hay muchos rastros de tierra o microorganismos que no corresponden en ese lugar. Es Analicemos imposible nuevamente que el haya sido escenario. estado anteriormente en otro sitio. Una zona urbana con todos los servicios básicos, ¿sí? A ver, ¿quién quiere hablar? Carol. No correspondería porque una zona urbana eso quiere decir que va a estar pavimentado con cemento en las calles. Al igual si tiene todos los servicios, entonces no va a estar pavimentado, o sea, no tiene relación con el caso, Ojo, la tierra. muy bien. Esa es una hipótesis que tú te puedes hacer, ¿sí? Pero no puedes descartar el estudio del mismo hasta que mediante un estudio de la misma te pueda dar un falso positivo. ¿Me entienden? O sea, no podemos descartar. Yo les puse esa escena al decir, a ver, si ya es una zona urbana, tiene todos los servicios básicos. Entonces, si yo digo encuentro un zapato con tierra, yo no puedo decir no es porque no había tierra. Si yo no puedo descartar a simple voz sin realizar un estudio. Todo indicio es de suma importancia, ¿sí? Y en la criminalística hay un dicho que lo decimos y siempre lo repetimos, ¿sí? En la escena o en el lugar de los hechos, el tiempo que pasa, verdad que huye. ¿Sí? Debemos aprovechar el tiempo antes que las horas pasen, los días pasen, para, en este caso, que el indicio nos dé, ¿sí? Mucho en qué estudiar. Por eso decía un científico que los indicios, ¿sí? Son testigos mudos que no mienten. Todos los indicios que encontramos en el lugar nos da una orientación, nos da una hipótesis y al final nos darán un resultado de esta investigación. Y este estudio de microorganismos que podamos encontrar en esta muestra nos dirá si la vinculación o no del sospechoso a la escena donde estamos. ¿Sí? ¿Claros con este caso que podría darse? Entonces miren, cómo nosotros podemos aplicar dentro de la biología, como ustedes materia, dentro de la investigación. Aplicamos, sí, es necesaria, de suma importancia, ¿sí? Dentro de la criminalística. Vamos, como conclusión clave, ¿sí? La biología siempre sustenta el análisis de evidencias físicas desde cabellos hasta ADN. Siempre el ser humano, ¿sí? Por ser humano, por ser una persona viva, y mediante la herencia que te dejan, ¿sí? O cualquier presencia de ser vivo en el lugar, va a ser de suma importancia aplicarlo mediante la biología. ¿Sí? Chicos, ¿alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Clara la clase para el día de hoy? Esto fue lógicamente una introducción para que ustedes me puedan comprender, ¿sí? E indicar, guiarse en la importancia de la biología para nosotros como criminalísticos del estudio. Ojo, nosotros no podemos ser todólogos. Yo no puedo ser biólogo, inspector ocular técnico, balístico, no. Yo tengo que especializarme, centrarme en mi materia, lo que puedo hacer. Por eso, en otros países, en el ejemplo les doy en Argentina, cuando hay un evento, ¿sí? Una muerte violenta, ahí sale el inspector ocular técnico, sale el balístico forense, sale el dactiloscópico, sale el médico legal, si es necesario sale el biólogo forense. Entonces hay diferentes personas en las cuales necesitas especializarte, ¿sí? No hay persona que lo sepa todo. Necesitamos el apoyo técnico y científico siempre
para que los diferentes indicios en el lugar de los hechos sean aprovechables, sean estudiados, sean comprobables. Por eso la criminalística y las diferentes ramas podemos deducir que no hay riesgo, ¿sí?, de falsedad mediante el estudio científico, porque está una comprobación, ¿sí?, de, en este caso, el estado científico, que te va a decir que no hay un falso positivo, sino hay una veracidad. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿Alguien que les haya quedado algo no claro? Carol, ¿cuántos son? ¿25? Sí, esto menos una persona. Una persona es la verdad, ¿no es cierto? ¿Saben? ¿La identifican? Si no, pasamos lista. Sí, lo que pasa es que mi compañera Cáceres tuvo una calamidad doméstica que se le murió un familiar, entonces, ajá, por eso faltó. Igual, por favor, le pone que no ha asistido y después me justifica, por favor. Ya. ¿Sí?